Nosotros en esta capacitación vamos a entender un poco los procesos de la fase de diseño y vamos a desmenuzarlos un poco para entender un poco más desde lo operativo. Bien. Este, esta capacitación de la fase de diseño está destinada a un proyectista o estudiante de arquitectura, máster mayor de obras, y se inicia desde un esquema a mano. Siempre los esquemas son a mano, con una idea rectora, que además me permita yo poder trabajarlo con una maqueta de estudio, si quisiera. Entonces ir trabajando siempre a mano las ideas iniciales, pero es importante saber que cuando yo arranco un proyecto lo tengo que hacer libre, ¿sí? Desde los dibujos, de los esquemas, tal vez olvidándome un poco del programa en esta parte inicial y yo tenga bien clara cuál es la idea que necesito trabajar para poder desarrollarlo de una manera más creativa, ¿sí? Si bien el programa es un programa de diseño y la metodología también, hay cuestiones de los procesos que son interesantes hacerlo de la manera tradicional, y es aconsejable, ¿no? Si bien arranco así, yo en el medio voy a ver que voy siempre a volver a esta metodología, ¿no? Y la tecnología me va a ir acompañando. Una vez que yo empecé a trabajar y ya tengo una idea como para yo poder empezar a documentar y representar, lo que hago es arrancar desde un template. Este template es totalmente fundamental porque yo ya tengo un montón de decisiones tomadas acá. Es decir, que en este template yo tengo la documentación con los rótulos, con los formatos, con las familias, con los estilos de cotas, los niveles anotativos, con un montón de información en la etapa de diseño que yo siempre lo voy a usar. En esta etapa de diseño yo además necesito tener lo que se llaman los drafts. Es decir, cuando arranco un proyecto, lo arranco desde un template y este template va a tener incorporado los drafts. Es decir, tal vez yo tengo los límites parcelarios, es decir, un plano de mensura, altimetría, planimetría, es decir, la implantación la podría llegar a tener en CAD y después la voy vinculando al modelo. Es decir, yo arranco, tal vez si quisiera hacerlo con un draft, es decir, un archivo de CAD, haciendo la implantación solamente con los límites o tal vez con un poquito más de información si quiero, o puedo arrancar directamente desde Revit. Pero si quisiera hacerlo desde CAD, lo podría hacer. Esto tal vez se usa también porque si estoy trabajando en grupo, una persona se puede ocupar de eso y cuando ya termine de trabajar en CAD con cierta información, yo la incorporo a mi modelo. Entonces, la información que yo tengo en CAD la linkeo al modelo y empiezo a documentar en este modelo de arquitectura la información. Y si cambia por algún motivo el CAD, yo lo voy a poder visualizar en el modelo porque están linkeados, ¿sí? Es como un XREF de AutoCAD. Bueno, esto es parecido porque trabaja totalmente coordinado. Toda esta información, por supuesto, está estructurada desde el template, por eso sale desde el template. Cuando yo estoy trabajando con el modelo de arquitectura y documentando, siempre tengo que volver al croquis, a la maqueta de estudio, a los planos, los esquemas que yo haga a mano, siempre voy y vuelvo. No me quedo trabajando solamente en el modelo porque me cierro, ¿sí? Lo importante es los procesos tradicionales, mezclarlos con los procesos BIM, pero entender de qué manera se hace. Yo no hago todo en BIM y no hago todo a mano. Lo que hago es mezclarlos. Esto a mí me permite poder trabajar en conjunto y que sea más eficiente el diseño. Por supuesto, cuando yo voy empezando a modelar, yo ya tengo que tener en la primera semana de trabajo toda la documentación. Es decir, tengo que tener todas las plantas, todos los cortes que necesito, todas las vistas, los 3D que quiera mostrar, las cuantificaciones de metros cuadrados o lo que sea que quiera tener, lo tengo que tener en la primera semana. Yo en el template voy a tener documentación ya seteada, que están mirando el modelo, pero seguramente tengan que hacer algunos pequeños ajustes. Esto por supuesto lo vamos a ver bien operativo en la capacitación, pero para entender digamos, la estrategia general. Yo lo que tengo que tener es en la primera semana de trabajo
sí o sí toda la documentación. Que esa documentación tal vez no es la definitiva con el formato final, pero sí es una documentación que a mí me permite entregar y mostrar o comunicar la información que yo tengo de proyecto hasta el momento. Bien, esto es muy importante. En la primera semana de trabajo tengo que tener la documentación ya completa para poder comunicar. Después puedo seguir ajustando, pero yo no puedo modelar si esto no lo tengo resuelto, porque el modelado seguramente va a cambiar, pero la documentación no. Las plantas van a seguir siendo las plantas. Entonces, hago las plantas y una vez que tengo la documentación y yo ya estoy preparado para imprimir en PDF, por ejemplo, o en DWF para Design Review, que es un programa que también vamos a ver, lo tengo que tener disponible. Y el nivel de detalle que le doy siempre va a ser bajo. En esta fase yo no le doy un detalle alto a nada, ni a la documentación ni al modelado. Yo no hago un corting wall con todos los montantes o todos los mullions que necesito, porque no sé si va a ser así, va a cambiar muchas veces encima. Entonces yo no puedo meter horas al modelado cuando seguramente va a cambiar y encima la documentación no la tengo terminada. Entonces yo necesito tener la primera semana de documentación terminada y además el nivel de detalle bajo, porque estoy en la fase de diseño. Estoy probando, estoy diseñando. Yo no puedo darle mucho detalle. Y si le empiezo a dar mucho detalle es porque me pasé de fase. Estoy en la etapa de proyecto. Ya es para es ejecutivo o es licitatorio. Bien, no es una fase de diseño. Es todo bien bajo. Hasta las familias son bajas en nivel de detalle. Esto es muy importante. Una vez que tengo la arquitectura, lo que hago es empezar con la estructura, el modelo estructural. Y cuando empiezo a hacer el modelo estructural, que esto también lo hago con lo arranco con los esquemas a mano, no lo hago directamente en el programa, sino que agarro las plantas, las imprimo físico en papel, pongo un calco y empiezo a dibujar las columnas, las vigas, bien tradicional, porque a mí me permite mayor flexibilidad. Y una vez que yo hago eso, lo empiezo a modelar en estos procesos y en digital. Pero no lo hago inicialmente desde el programa, porque necesito tener una cabeza más amplia de diseño y entender bien cómo puede ser el proceso. Bien, lo puedo hacer por supuesto en el programa, pero no lo recomendamos. Bien, luego lo que hago es, una vez que yo modelé la arquitectura y la estructura y ya hubo un ida y vuelta desde las maquetas de estudio, los esquemas a mano, y yo ya tengo la documentación inicial, lo que hago es ajustar la documentación inicial para darle más definición, ya sea desde lo anotativo, como por ejemplo las cotas de nivel, las acumuladas, las parciales, tal vez algún detalle que yo quiera representar, tal vez los rooms o las habitaciones, ¿no? que tienen los locales con sus nombres respectivos, los metros cuadrados. Quiere decir, empiezo a dar un poquito más de información y a ser un poco más preciso en la documentación, cuando yo voy avanzando un poco más, para tener esta documentación más con más detalle. Y luego lo que hago desde el modelo de arquitectura y de estructura, lo que hago es preparar la entrega. Es decir, esta entrega no es que lo hago el último día de la entrega, sino que yo ya lo voy linkeando a mi archivo de Lumion para preparar los renders. Es decir, en la primera semana o en la segunda, si me quiero tal vez cerrar bien los primeros procesos, lo que hago es linkear el archivo a Lumion, así yo ya tengo los renders y las cámaras listas y no tengo que estar muchas horas trabajando sobre el proyecto, sobre la fecha de entrega. Es decir, me voy ordenando con lo que yo necesito hacer a nivel de inteligencia desde el momento 1, en las primeras semanas, los primeros días, para llegar tranquilo a la fecha de entrega. Esta es una buena estrategia para empezar a implementar.
Es decir, que yo voy linkeando a Lumion el modelo, preparo las cámaras y de a poquito voy presentando desde ahí. Pero no lo hago en la última semana, ni en el último momento. Lo hago en una etapa inicial para yo poder estar tranquilo. Bien, preparo el escenario y después voy trabajando. Por supuesto, este escenario está preparado desde el template, pero es importante hacer los pequeños ajustes que yo necesite particularmente para este proyecto. Y además, una vez que tengo la documentación, lo que puedo hacer es exportar esta información, que tal vez no es con el rótulo ni el formato, sino es desde un view una vista o una planta sin el formato. Lo exporto con un proceso determinado que ya vamos a ver a Photoshop para hacer una lámina de entrega y no hacer una lámina técnica, ¿sí? Hay una diferencia entre eso. Entonces yo, para poder presentar con una postproducción en Photoshop, necesito exportar la información que tengo a Photoshop. Pero esta exportación yo la preparo, la hago, pero no hago siempre lo mismo. Lo que hago es preparar la información que necesito, agrego las texturas en las plantas, y a medida que voy ajustando, porque hay correcciones que tengo que hacer, ya sea un docente, un compañero de trabajo en el estudio, voy solamente borrando las texturas que fueron modificándose por cuestiones de proyecto. No es que hago toda la lámina de vuelta, no es que agrego el cielo de vuelta, agrego los árboles de vuelta, agrego las texturas de vuelta. Esto lo tengo que hacer de una manera particular, y preparando sin mover el view de Revit, lo exporto a Photoshop y tiene que caer en el mismo lugar para que yo pueda optimizar el tiempo de trabajo.